Desde la Ciudad de México les envío un cordial saludo. Mi nombre es María Dolores García Perea y soy investigadora del Instituto Superior de Ciencias de la Educación del Estado de México. Teniendo como marco el Sexto Congreso Internacional de Formación Permanente, Nodos de Conocimiento, presento a ustedes los aspectos más relevantes de la contribución titulada Pedagogía, historia del concepto poco contada e impostergable estudio en la educación. Los apartados de la contribución han sido formuladas a través de preguntas. La primera pregunta es: ¿por qué son importantes los conceptos? Aquí recupero los planteamientos de Hans-Georg Gadamer, padre de la hermenéutica filosófica, para señalar lo siguiente. Desde la perspectiva del filósofo, los conceptos resguardan la historia de la humanidad. Por ello es importante construir su historia para poder conocer la manera en que han sido interpretados los conceptos y descubrir cómo en algunas ocasiones los sentidos se reducen o se restringen y en otras épocas históricas tratan de habilitar su sentido originario. Si bien los conceptos son creados por el ser humano, cuando los seres humanos que las creados mueren, ellos siguen permaneciendo vivos. Por eso, desde la perspectiva del filósofo, los conceptos son considerados ser diciente, es decir, seres que expresan la humanidad, pero hay que tratar de construir y de interpretar sus historias. Con respecto a la segunda pregunta es, ¿qué ocurre con el concepto de pedagogía? Y aquí tenemos que decir lo que muchos autores y estudiosos de la pedagogía han dicho, de que el contenido de la pedagogía es muy amplia, demasiado amplia, que a veces genera que algunos estudiosos la confundan con el concepto de educación. En otros, que a la hora de interpretarla, le otorguen un sentido reducido y restringido, o hasta tergiversado. En otros, es de que la confunden con educación. Y así puedo enumerar varias preguntas, pero por el tiempo que tengo, solamente me limito a las que he mencionado. Voy con la tercera pregunta, que gira en torno a las etapas epistémicas de la pedagogía. Hasta este momento, yo he descubierto 4 etapas epistémicas. La primera es cuando la pedagogía es considerada como una ciencia. ¿Por qué? Porque estaba vinculada con la filosofía, con la economía, con la política, etc. Es más, Quintana hasta pone un ejemplo muy relevante del poder de contenido que tenía la pedagogía. Él señala que en las bibliotecas de aquella época los libros de pedagogía estaban ubicados a un lado de los libros de filosofía, precisamente por su carácter filosófico que tiene la pedagogía. Por eso era llamada pedagogía como ciencia. La segunda etapa nace con Comenio y culmina con Herbart. Es en el momento en donde el positivismo empieza a tener avances importantes en la investigación. En este momento la pedagogía se convierte en una ciencia de la educación. Y aquí hay muchas propuestas muy interesantes, pero también hay propuestas en donde la pedagogía, entendida como ciencia, empieza a adquirir rasgos normativos, rasgos sistemáticos, en donde de manera paulatina el ser humano se deja de lado. La tercera etapa tiene que ver con una etapa muy interesante. Inicia, según Quintana, más o menos en los años 70 del siglo pasado y termina hace algunas décadas. Inicia con un pensador filosófico que es Dilthey, que trata de hablar de las ciencias del espíritu y quiere darles un carácter científico
a las ciencias del espíritu, y esto genera entonces que la pedagogía tenga otra orientación y se convierta en las ciencias de la educación. Hay otro autor como Quintana que dice que esta tercera etapa tiene que ver con un proceso de distinción entre lo que son las ciencias de la educación con las ciencias pedagógicas. Por ejemplo, entre las ciencias pedagógicas tenemos sociología de la educación, historia de la educación, antropología de la educación, en donde la educación se diluye y se le da mayor peso a la primera disciplina. La característica de estas ciencias de la educación, y marco la S porque es en plural, ciencias de la educación, es que el objetivo de estas ciencias es describir y explicar lo que se observa y hacer un trabajo de abstracción basada en un carácter teórico. A diferencia de las ciencias pedagógicas, su sentido es tratar de solucionar o minimizar los problemas de desarrollo de las capacidades, sentimientos, etcétera, del ser humano. Aquí tenemos a la sociología pedagógica, a la antropología pedagógica, etcétera. Es importante subrayar que cuando la pedagogía, en su última etapa epistémica, cuando se convierte en ciencia humana, ¿sí?, uno de los aspectos principales es que el ser humano ocupa el centro del proceso educativo y ya no lo que es la evaluación, los procesos educativos, lo que es la planeación, etc. Y yo creo que ese es un rasgo muy importante que debemos de recuperar de la pedagogía entendida como ciencia humana y no como una ciencia normativa, instrumental, pragmática, donde lo más importante, por ejemplo, es la evaluación, es el proceso de planeación, que sigue siendo importante, pero llega un momento a olvidar al ser humano. Y en el caso de la pedagogía entendida como ciencia humana, el ser humano ocupa un lugar central. Porque este tipo de propuestas que están surgiendo tienen como objetivo desarrollar el potencial de ser humano en todos los ámbitos de la vida, que va desde la información, formación, cultura, emociones, etcétera, ¿no? Y termino con la última pregunta que tiene que ver con las nuevas propuestas de pedagogía entendida como ciencia humana que están surgiendo precisamente por la crítica que le hacen a la pedagogía normativa, a la pedagogía sistemática, a la pedagogía instrumental, que empieza desde Comte, etcétera, ¿no? Y aquí puedo mencionar algunas que me parece que son las que más se están utilizando, pero faltan otras que hace falta identificarlas y estudiarlas. Estas son, por ejemplo, la pedagogía humana, que la trabaja Zambrano. Otra es la pedagogía de la comprensión edificadora, que la trabaja Julio Arboleda. Otra pedagogía es la pedagogía reflexiva de Schoen. Otra es la pedagogía axiológica, la pedagogía de la diferencia y otra más, la pedagogía de la alteridad. Bueno, termino mi participación invitándolos a que construyamos la historia del concepto de pedagogía y empecemos a identificar con claridad estas 4 etapas. Sobre todo darle mayor importancia a la última etapa, en donde la pedagogía es considerada como una ciencia humana. Creo que con ello podemos avanzar en este nuevo momento, en esta nueva exigencia de la sociedad que implica formar comunidades y actuar en comunidad. Muchas gracias y tengan un excelente día.